Creo que el mejor saludo que yo podría hacerles hoy, por lo que he escuchado, es que esta es una reunión de oyentes, de gente muy amable, de gente que se ha reunido para escucharse y tratar de escapar a un saber ya constituido, ya armado, poder entablar preguntas nuevas. Las preguntas normalmente son concebidas como aquello que precede a las respuestas. Yo creo que estamos en un momento de la historia argentina en el cual tenemos que advertir que las buenas preguntas siguen a las respuestas disponibles. Provienen de la ineptitud de las respuestas disponibles para poder orientarnos. De manera que se trata de aprender a preguntar ante los desafíos que propone un país como el nuestro, todavía hipotecado con el siglo XIX en la concepción de su propio desarrollo. No es que falten indicios de progreso, pero Jorge Riva, que me precedió en el uso de la palabra, señaló, creo yo, con mucha precisión, una deuda que tiene la Argentina consigo misma, que es la conciliación entre política y desarrollo. Un gran empresario suizo sostuvo no hace mucho tiempo que las empresas no pueden triunfar en sociedades que fracasan. No hay manera de que un individuo se realice en un contexto en el cual la sociedad no lo acompaña en su evolución. Muchas veces he contado aquí algo que me parece que proviene de nuestra historia como lección venidera. El pasado argentino sigue siendo todavía dominante entre nosotros. Somos un país que sigue hipotecado en áreas fundamentales con su propio pasado. Es un país sin federalismo. La deuda con el federalismo proviene del siglo XIX, pero no de la segunda mitad, de la primera mitad. Les voy a contar lo que podría ser considerado una anécdota si no fuera verdad. El general Manuel Belgrano, que lideraba el ejército del norte en la lucha contra España, encontró muchas dificultades para que los gauchos de Güemes y el propio Güemes lo aceptaran como un líder convincente. Eso se debía, en principio, al hecho de que Belgrano era un intelectual, un hombre muy culto, pero sin ninguna experiencia militar, si se exceptúa el coraje con que en las invasiones inglesas se enfrentó a los británicos. Pero Güemes poco a poco empezó a comprender que Belgrano ganaba experiencia, era decidido y podía aprender, hasta el momento en el cual se convirtió en un referente para el propio Güemes. Llegaron a ser íntimos amigos. En plena guerra de la emancipación, Güemes le escribió a Belgrano: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos expulsado a los godos de Salta, pero no consigo que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán porque dice que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano: mi querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. En ese momento debía haber 6 o 7 hombres que tenían esta idea en la cabeza.
la idea de la interdependencia regional, la idea de que una nación es convergencia entre las partes y no autonomía feudal. 300 años de cultura colonial habían hecho de la paisanada salteña un grupo de valientes, pero culturalmente feudales. Liberada Salta de la presencia española, querían rodearla con un muro. Belgrano tiene en la cabeza la idea de nación. Si Salta queda en Tucumán, aún hoy hay que convencer a la paisanada. Aún hoy esa convicción de Belgrano sigue siendo una deuda. Aún hoy la cultura del fragmento y el caudillismo puede más que la idea de nación. Revertirla va a llevar muchísimo tiempo y hay quienes se impacientan, pero Riva nos mostraba una frase que decía que el tamaño de nuestros sueños debe exceder la posibilidad de realizarlos de inmediato. Si nosotros tenemos el proyecto de una nación, tenemos que venir desde el futuro hacia el presente para poder resolver las deudas del pasado. Y el futuro es el repertorio de ideales sin los cuales podemos llegar a durar en el tiempo, pero no a vivir. Porque la mayor amenaza que pesa sobre una nación es durar. Durar. Vivimos en una época en la cual existe la apología del durar, ¿no? Se nos dice habitualmente que bien, ya vas a cumplir 98 años. No es indispensable tener 98 años. Es posible, pero no es indispensable. Lo indispensable es saber en qué está invertido el tiempo en términos de realización personal y colectiva. En consecuencia, venir desde el futuro es despertarse motivado por aquellos ideales que piden realización y que exigen paciencia perseverante. Y no solamente la ansiedad de quien quiere ver en el corto plazo realizado sus ideales. ¿Cuánta gente conocemos todos que dice, pero yo no lo voy a ver entonces? ¿Y por qué deberíamos verlo nosotros? Nosotros tenemos que trabajar para encauzar una voluntad de realización por un camino que encuentre continuidad en el tiempo. Pero la fortaleza de nuestros ideales tiene que ser la única brújula que nos lleve a eso. Una república es el repertorio de valores compartidos, sea desde izquierda, desde derecha, desde el centro, que permiten sostener continuidad en las políticas de Estado. Sin política no hay desarrollo. Y con política sin desarrollo hay populismo. En consecuencia, me parece a mí que tenemos que capitalizar nuestros fracasos. Un individuo y una nación crecen si capitalizan sus fracasos. Es decir, si tienen la capacidad diagnóstica de lo que les ha sucedido, para poder precisar por dónde ir a fin de no repetir. El cortoplacismo es ausencia de pensamiento. Enseña a durar, pero no enseña a vivir. El cortoplacismo hace con que todos los días haya que empezar a aprender lo mismo, cómo sobrevivir. Pero esto es claudicar del pensamiento. ¿Tiene sentido enfrentar el corto plazo si venimos de un ideal de largo plazo, de un concepto de desarrollo que pide ejecución en el presente y enseña a enfrentar la adversidad? Esto no depende solo de la voluntad del empresariado, esto depende de la política. Es la política
la que tiene que garantizar la posibilidad del largo plazo, porque la vigencia de los principios rectores en el tiempo de un ideal de nación solo puede estar dada por la política y cumplida por la ciudadanía. En este país hemos vivido divididos entre los que hicieron de la política el amo de la ley y los que, reivindicado la ley, no pudieron llevarla a la política. Es muy importante no decepcionarse con esto, sino precisamente entender cuál es la tarea. Tenemos que llevar adelante lo imprescindible, no lo posible, y convertir en posible lo imprescindible. Vuelvo a la historia argentina, vuelvo porque las lecciones que da nuestra historia son inquietantes. Están esperando algunos hombres del pasado y mujeres del pasado ver si podemos estar a la altura del desafío del presente. El general San Martín, preparando el ejército de los Andes, encontró, ustedes saben, inmensas dificultades para poder concretar el proyecto. Escasa ayuda de Buenos Aires, suspicacia de la Junta en relación a quién era él. Uno de los pocos que se decidió a ayudarlo fue Pueyrredón. Pueyrredón le enviaba lo que podía y un día le envió una carta diciéndole, voy a ser literal, por eso me disculparán ciertos exabruptos, pero son de Pueyrredón. General, aquí le hago llegar 370 mulas, 209 caballos, 3.000 municiones, tela para hacer uniformes, y no me pida más, carajo, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta de San Martín. General Pueyrredón, mucho le agradezco el envío que espero recibir a la prontitud. Quiero decirle que usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. ¿Y qué vamos a hacer? Lo posible. Hagamos lo imprescindible. Lo posible lo hace cualquiera. Lo grande es hacer lo imprescindible, porque en lo imprescindible se concilian la ética, la política y el desarrollo. Lo que define a la existencia humana es su insistencia. Sin insistencia no hay dignidad. Y la insistencia no es hija de lo posible, es hija de lo imprescindible. Ahora, esto requiere una convicción muy profunda, y es que no vale la pena durar, vale la pena vivir. En tiempos como estos, tal como les decía, que hacen la apología de la duración, pero terminan condenando la vejez a vivir en un geriátrico olvidada e infantilizada por la imposibilidad de valorar la experiencia de los mayores, en tiempos como estos, lo importante no es durar, es qué significo para el prójimo. Esto es lo importante. Y el prójimo no es el otro, simplemente el otro. El prójimo es aquel sin el cual no me puedo constituir en mí mismo. Es ese otro en colaboración con el cual yo devengo persona, me convierto en alguien. Porque es solo en la interacción con el otro donde puedo constituirme en alguien. Todo esto requiere capitalizar los fracasos del pasado, entender por qué la Argentina sigue siendo, hasta no hace mucho, por lo menos de manera muy notoria, un país que estaba más cerca del siglo XIX que del XXI. ¿Usted es pesimista?
Yo no soy pesimista, porque optimista no se lo ve. Tampoco soy optimista, soy un hombre esperanzado. El optimismo y el pesimismo son dos mitos, consisten en saber de antemano lo que va a pasar. El optimista dice todo va a andar fenómeno y el pesimista dice todo va a andar mal. El hombre esperanzado es el que ve matices en la realidad que lo estimulan a avanzar. No todo es homogéneo, no todo es igual. Hay indicios en nuestro país extraordinarios de recursos humanos y laborales. Pero, otra vez arriba, tenemos que saber cómo se va a trabajar con la maquinaria que reemplace la tarea de cargar un paquete. Hay que venir desde el futuro y el futuro es la educación. ¿Qué necesitamos? Hombres idóneos desde el punto de vista técnico, sin duda. Pero no es esto lo esencial. Necesitamos ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano es una persona que obra dentro de la ley y aspira a que la ley rija su concepto de la política y de la vida personal. La experiencia dice que es muy difícil, pero la experiencia también dice que es imprescindible. En consecuencia, una buena educación es aquella que capacita a un individuo para entender que en la interdependencia con el otro está su porvenir. Sin equidad social y desarrollo social no hay éxito personal. La función primordial de la política es administrar los recursos de desarrollo de un país para que estén al servicio de una mejor calidad ética y no solo económica de vida. Nuestra tarea como generación, en este tránsito que está viviendo la Argentina del populismo a la república, es contribuir a ampliar el campo de percepción de que el pasado no tiene porvenir entre nosotros. Podemos volver a repetir, pero no podemos innovar desde el pasado. La práctica política que le dio al pasado tan larga vigencia en la Argentina lleva fatalmente a seguir estando en el siglo XIX y no en el XXI. ¿Cuáles son los desafíos de hoy? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué discernimiento tenemos de lo que es el siglo XXI? Quisiera transmitirles una convicción. Los hombres pueden ser coetáneos o contemporáneos de una época. La coetaneidad es la coincidencia cronológica en el tiempo con algo. Nosotros somos hombres y mujeres del principio del siglo XXI, ¿qué duda hay? Pero eso no es un mérito, es una fatalidad producto de una noche afortunada en la que no intervinimos. La coetaneidad es la mera coincidencia cronológica con una época. La contemporaneidad es el discernimiento que se alcanza de la relación entre la vida privada y la pública. Cuando uno advierte qué tiene que ver su propia vida con los dilemas de su tiempo, para lo cual es indispensable entender esos dilemas. ¿A qué está enfrentado hoy el mundo de hoy? El mundo de hoy está enfrentado por lo menos a 4 dilemas que constituyen un auténtico desafío. Una es la cuestión ambiental. Si estamos o no estamos dispuestos a entender que en nombre del progreso hemos restringido las posibilidades de vida del medio ambiente y que por lo tanto debemos conciliar desarrollo y medio ambiente, no optando por uno, sino encontrando la forma de que los dos tengan lugar. Durante centenares de miles de años, la cultura consistió en abrirse un lugar en la naturaleza, en ampliar el campo protagónico del hombre en su medio ambiente. Eso era la cultura. Hoy tenemos que ver cómo hacemos para abrirle a la naturaleza un lugar en la civilización.
¿Cómo logramos que la naturaleza sobreviva en el mundo tecnológico y humano? Es un desafío que las generaciones pasadas no tuvieron. Bueno, uno puede decir, pero yo no soy un especialista en medio ambiente, por lo tanto es un tema en el que puedo intervenir. Ajá. Eso no es un ciudadano, eso es un hombre enajenado. Un ciudadano es el que contribuye con su conciencia laboral, en su campo específico, a que esto se lleve adelante, la conciliación entre medio ambiente y desarrollo tecnológico. Otro desafío fundamental, en consecuencia, que enfrentamos es la idea de progreso. Durante larguísimo tiempo se concibió al progreso como la capacidad de resolver problemas. Progresar es liquidar problemas pendientes. Hoy advertimos que, así entendido, el progreso y la falta de ética pueden conciliarse perfectamente en algo monstruoso. No es un signo de progreso extraordinaria la bomba atómica, gran desarrollo de la física. Hubo físicos japoneses que felicitaron a los físicos de los Estados Unidos que inventaron la bomba atómica por su eficacia. Entonces tenemos que preguntarnos si el desarrollo disociado de la ética puede prosperar. En consecuencia, el progreso es también la capacidad de descubrir problemas nuevos y no solo de solucionar viejos problemas. En las ciencias físico-matemáticas es muy frecuente que cuando se alcance una solución se corone el desarrollo con una X. Esa X señala el carácter provisional de la solución alcanzada. Momentáneamente esto es así. Y esto es muy bueno porque implica que no hay soluciones definitivas hasta tanto no se pueda avanzar en la conciliación entre ética y conocimiento. Una anécdota, ahora sí, a propósito de esto. Tal vez muchos de ustedes sepan que uno de los más grandes físicos de nuestro tiempo se llamó Eddington. Eddington, que era inglés y desarrolló hipótesis de Einstein, sostenía con un humor muy británico algo muy serio y decía así: todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las verdades que provienen de un laboratorio, siendo indispensables, son insuficientes. No se puede salir del laboratorio con las hipótesis recogidas en él para reducir el mundo a lo que se aprendió adentro del laboratorio. Hay que multiplicar el saber teniendo en cuenta la complejidad de lo que excede al laboratorio, porque si no uno jibariza la realidad y termina diciendo, como decía irónicamente otro gran filósofo inglés, John Locke, si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Hay muchos en la Argentina que están instalados en eso. Pues entonces, si tenemos que aprender que las palabras deben estar al servicio de la realidad y no la realidad servilmente al servicio de las palabras, es porque estamos de acuerdo que la demagogia no tiene porvenir en un país que quiere desarrollarse. Ahora, hay un riesgo enorme en abandonar el populismo y la demagogia. Es el riesgo de no lograrlo. ¿A usted le parece que la Argentina es un país donde la gente quiere realmente vivir dentro de la ley? Pregunta usual. Cuando estábamos con el caso Nisman, mucha gente en la calle me decía, ¿pero usted cree que se va a aclarar algún día? El problema, yo les decía, no es si se va a aclarar, es que estamos haciendo para que se aclare. ¿Por qué se
se tendría que aclarar si no estamos haciendo lo indispensable para que se aclare? Insisto, hay que insistir. El caso Nisman se está aclarando. Ya sabemos que lo asesinaron. Y ya sabemos, aunque no se haya hecho público, que hubo un proyecto para encubrir a los asesinos del cual participó el gobierno anterior. Lo sabemos. Tiene que proceder la justicia para terminar de manifestarlo así. Bueno, pero es peligroso. ¿A usted le parece que en la Argentina... ¿Qué querés? ¿Dónde queremos vivir? ¿Qué es vivir? Venimos de un proceso militar sanguinario, de una guerrilla sanguinaria, del fracaso de gobiernos constitucionales, de expresidentes que están como ratas amparados en el Senado de la Nación. ¿Eso queremos? Entonces, no queremos eso, no aquí. Ustedes son trabajadores. La innovación es imprescindible para ustedes, pero solos no pueden. Necesitan políticas, necesitan una dirigencia política que no los extorsione para que terminen presos. Esto es fundamental. Hay que exigirle a la dirigencia política, que se dice democrática, que aprenda a pensar que lo que hay que sembrar no es alegría, es responsabilidad. No es bueno hablar diciendo que en 6 meses arreglamos todo. No vamos a arreglar nada. En 6 meses no se arregla nada. Este país tiene un tremendo diagnóstico de oscuridad que requiere mucho tiempo y mucha perseverancia. No hace falta que nos vengan a hacer un apostolado de la alegría. Enseñémosle también a gobernar a los que están decididos a cambiar. Enseñémoselo. Me parece indispensable. Y no le temamos al porvenir, temámosle al pasado, que se disfraza de presente para inmovilizarnos. Necesitamos maestros. Un maestro no es el que transmite un contenido. Es aquel que enseña a apasionarse por lo que transmite. Un maestro despierta la emoción de aprender. No transmite un contenido solamente. Podemos llenar de computadoras las aulas y enseñarles a manejarlas a los chicos. Está bien, pero lo que le tenemos que enseñar es que aprender vale la pena porque enseña a convivir. De lo contrario, la tecnología se transforma en tecnocracia. Les voy a dar un ejemplo de lo que es la tecnocracia. Todos lo sabemos, pero la anécdota es deliciosa. Muchos de ustedes saben quién fue Oscar Wilde. Fue uno de los más grandes escritores de lengua inglesa, irlandés, que vivió en el siglo XIX. Cuando le tocó visitar Nueva York por primera vez, desembarcó en el puerto y lo esperaba un grupo de empresarios. Ese grupo de empresarios, además de homenajearlo, le pidió a Wilde que los acompañara hasta un saloncito contiguo y le mostraron en ese salón, empotrada en la pared, una caja de madera que tenía 2 soportes metálicos en la pared superior, un tubo recostado en esos soportes, una manivela lateral sobre el lado derecho y un disco en el centro con números del 1 al 0. Y le mostraron ese aparato y le dijeron, mire, si usted levanta el tubo, se lo aplica al oído, mueve la manivela y disca acá, usted puede comunicarse en menos de 1 minuto y medio con Boston. Se llama teléfono. Igual se quedó pensativo, dijo, interesante. Y dígame, ¿para hablar de qué? No. Todos estamos munidos, las damas en su cartera, nosotros en la cintura, de un hacha sílex del siglo XXI llamada iPhone. Es muy útil, es extraordinariamente útil. Pero tenemos que saber que además de comunicarnos, tenemos que aprender a conversar, a dialogar.
no tenemos dirigencia política e integración entre desarrollo y política, pues no sabemos dialogar. El diálogo es la capacidad de privilegiar el bien común consensuado por sobre el interés sectorial absoluto. ¿Usted lo cree posible con la dirigencia sindical que tenemos? Sí lo creo. Es imprescindible. Entonces no debemos extraer nuestra esperanza de creer que vamos a llegar a donde queremos, sino de la convicción de que debemos salir de donde estamos. Es otro concepto de la tarea. El general Belgrano decía el 9 de julio de 1816 que no era conveniente fundar una república en ese momento en la Argentina, porque la experiencia cultural de la época era virreinal y que era necesario generar un reino con una monarquía republicana, pero no necesariamente una república, porque no había experiencia de lo que era una república. Había 300 años de monarquía. Y que lentamente, decía él, en 50 años, 1816, 1866, nace la escuela pública con Sarmiento. En 50 años íbamos a poder pasar a ser una república. Venía del porvenir hacia el presente. Venía desde una íntima necesidad de concebir lo imprescindible hacia lo que fuera posible. Se nos dirá, hombres así no podemos ser todos. No, todos no. Pero herederos de hombres así tenemos que ser todos. Muchas gracias.